Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos a un lunes más. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que estáis siempre ahí, gracias a los que hacéis la visualización completa del vídeo, a los que dejáis los likes, muchísimas gracias. Nos vamos con la obra que traigo hoy, porque la autora ya la he presentado en su momento, la presenté en su momento al principio de hacer el canal, uno de los primeros vídeos que me salió, por cierto, fatal, porque era muy novata, sigo siendo muy novata, pero lo era aún más, y entonces salió muy mal el vídeo, y tenía que resarcirla de alguna forma. Estoy hablando de Lourdes Alonso Gómez, que dejaré ese vídeo que hice, lo dejaré al final por aquí, o saldrá por aquí, no lo sé exactamente por dónde. Así que nos vamos con la obra que traigo. Pues traigo Verona 1303, que nos trae la inmortal historia de Romeo y Julieta, pero no en forma teatral, sino en prosa. Es la historia de Romeo y Julieta novelada, y estamos además ante una novela histórica. Nos vamos con mi opinión. Bueno, a ver, yo ya hablé de Romeo y Julieta de Shakespeare hace 2 años en un vídeo, y voy a repetir un poquito lo que yo dije en su momento, que a mí Romeo y Julieta no es de mis historias favoritas de Shakespeare. Quizás cuando era adolescente sí, pero conforme fui creciendo, fui analizando, pues ya no me gustó tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque Romeo y Julieta no es una historia de amor en sí, es una historia de adolescentes rebeldes que no se conocen. De hecho, en su momento yo lo dije en el vídeo, que si Shakespeare no hubiera matado a Romeo y Julieta, esa historia de amor no tendría futuro. Si le preguntarais a Romeo de qué color es el favorito de Julieta, o si le preguntarais a Julieta, qué sé, por gustos más profundos de Romeo, ni sabrían contestaros, porque es que es una historia de 3 días. Sí es cierto que con el tiempo yo fui también cambiando esta opinión. Es lo bueno que tenemos los seres humanos, que cambiamos mucho de opinión. De pasar de ser una historia de amor, para mí pasó a ser una historia de pasión adolescente, sin futuro alguno, pero además también cambié mi opinión una segunda vez, cuando dije, bueno, es que son los tiempos del teatro antiguo, también hay que tener eso en cuenta. Aún así, es una historia que a mí no me llena. No me llena, sí, es bonita, está interesante de leer, pero que es una historia, no es una historia de amor. Yo no quiero una historia de amor como la de Romeo y Julieta, porque no tiene, aunque sobrevivieran, no tiene futuro ninguno. También hay que entender que en aquella época, donde las relaciones interpersonales no son como las de ahora, donde el amor romántico, el amor caballeresco se llevaba muchísimo, y donde también se llevaban los matrimonios por conveniencia, como es el matrimonio que quieren hacer los padres de Julieta entre Julieta y Paris, pues la verdad es que si no había amor, si no había atracción, pues lo lógico es que cuando había esa atracción, pues se desbordara todo y que pudieran llegar a los extremos que llegaron Romeo y Julieta en muy poco tiempo. También eso hay que entenderlo. Aún así, siempre lo he dicho, yo Romeo y Julieta no lo veo como una historia de amor profundo, una historia de amor muy superficial, entre dos adolescentes. Dicho esto, que creo que era necesario hacer ese inciso en la lectura de Shakespeare, porque realmente esta obra está basada en Romeo y Julieta, y no os perdáis las curiosidades, porque voy a exponer algo muy curioso en ese apartado, que no recuerdo si lo llegó a comentar en el vídeo
que hice de Romeo y Julieta de Shakespeare. Dicho esto, como digo, también debo decir que cuando leí esta obra, cuando empecé a leerla, fueron tal cantidad de cosas las que tuve que decir de ella en menos de 35 páginas que no pude por menos de hacer un short que seguramente visteis hace unos meses, donde se nota que cuando tienes tanto que decir sobre una obra es que estamos ante una obra de calidad literaria, pero también de calidad en base al estudio profundo que se ha hecho sobre ella. Lourdes Alonso fue mi profesora. Fue profesora en una etapa muy oscura de mi vida, tan oscura que ahí tengo lagunas en esa etapa. Esos cambios tan profundos que se dieron, cosas que ocurrieron en mi vida, tengo algunas lagunas. No soy capaz de recordar lo que hice en esa etapa. No soy capaz de recordar mis pensamientos, no soy capaz de recordar nada. Parece que mi cerebro como que ha borrado esa etapa, ¿no? O parte de esa etapa. Yo lo único que sé es que ahí tengo una luz, que fue Lourdes. Lourdes fue mi profesora de inglés, pero ya lo comenté en su momento, en ese primer vídeo que hice de ella, un compañero y yo nos íbamos con ella antes de empezar las clases, una media hora antes, una horita antes, no me acuerdo exactamente cuánto, y dábamos clases de literatura con ella y entre ellas vimos a Shakespeare. Yo aprendía mucho de Lourdes, se aprendía muchísimo, fue una de mis luces en esa época tan oscura, ¿no? Y bueno, hay una cosa en los libros que aquí Lourdes ha respetado mucho, que a mí me ha gustado, que son las páginas en blanco al principio y al final. Porque para mí esas páginas en blanco son una invitación a los lectores para dejar sus impresiones, y yo tuve muchas impresiones que dejar con esta lectura. Tengo 2 páginas y pico escritas, entonces esas páginas en blanco deberían ser obligatorias en todos los libros. Antes de empezar con la lectura en sí, mirad, Lourdes tiene una faceta no solamente de escritora y de profesora, sino también de artista, de pintora. Entonces ella siempre tiene una marca propia de sus dibujos, que son estos cabellos tan enmarañados siempre. Yo siempre se lo he dicho a Lourdes, digo, Lourdes, tus ilustraciones tienen una fuerza en los ojos impresionante. Se lo he dicho muchas veces. Cuando le hace las pupilas, cuando le hace el iris, son realmente penetrantes. Pero es que son igual de penetrantes cuando deja los ojos en blanco, porque tiene una reminiscencia, a mí me recuerda mucho a los cuadros de Modigliani, que dejaba los ojos en blanco, ¿no? Pues los ojos en la pintura de Lourdes tienen muchísima fuerza, pero quizás esa fuerza también se vea acentuada por los cabellos, que yo nunca entendí por qué esa forma de pintar así los cabellos, siempre tan enmarañados, a veces tapando casi completamente el rostro. Claro, no lo he entendido hasta que no he leído Verona 1303, que viene acompañado, la lectura viene acompañada por ilustraciones, desde mi punto de vista, muy bonitas, con muchísima fuerza. Pero ¿por qué ese cabello siempre enmarañado? Pues muy fácil, es que es una simbología de lo que yo pienso, una simbología mística que representa toda la fuerza también de los sentimientos y del carácter de los personajes, de los distintos personajes. No he entendido el pelo enmarañado de Lourdes hasta que no he leído Verona 1303 acompañada de esas ilustraciones. Entonces, yo lo he tomado, ella ya me dirá si sí o si no, lo he tomado por esa fuerza que tienen los personajes en sus sentimientos, que nacen desde el alma y que se reflejan en los cabellos. No en vano, los animales, cuando se sienten amenazados o cuando van a atacar, lo primero que se le eriza es el pelo, pero es que incluso a los humanos nos ocurre eso. Nosotros hemos perdido el pelo de los brazos, hemos perdido mucho pelo de los brazos, hemos perdido mucho pelo del cuerpo, pero aún así todavía somos capaces de sentir el vello
alzarse, ponerse de punta cuando sentimos algo con muchísima profundidad. Entonces creo que de ahí viene ese pelo siempre tan enmarañado, esos sentimientos tan profundos y que a veces tienen que esconder los propios personajes, como es en el caso de Julieta. Y habiendo hecho esta reseña de su pintura, que ya me dirá ella si estoy equivocado o no, si ve el vídeo, pues nos vamos con lo que es la lectura en sí. A ver, Verona 1303 es una lectura que habla sobre Romeo y Julieta, pero que también habla sobre una época histórica, donde el conflicto entre gibelinos y güelfos sigue dando coletazos, y que es el problema principal, y esto Shakespeare creo recordar que no lo dice porque esa enemistad entre las dos familias, pues aquí Lourdes se lo explica, es el problema principal entre las dos facciones representadas en las dos familias, en los Montesco o Montecchi y los Capuleto o Capeleto. Entonces, sí, estamos ante una obra, como digo, de Romeo y Julieta, pero estamos también en una novela histórica donde se habla de personajes históricos de la época o incluso de personajes históricos de siglos pasados, pero que tenían influencia en el siglo XIV. Así que no he podido por menos que emocionarme cuando he visto nombrar a Walter von der Vogelweide o Santa Hildegarda de Bingen, por ejemplo. Me ha gustado mucho encontrarlos aquí. De Santa Hildegarda, bueno, de Walter von der Vogelweide, he escuchado muchas o las poquitas canciones que nos han llegado de él. Fue un trovador de la Edad Media, de unas canciones preciosas. Y de Santa Hildegarda, pues también lo dejé por aquí en un vídeo hace ya tiempo, leí su historia de botánica que ella escribió. La sombra de Hildegarda está presente siempre en el relato, así como la sombra del feminismo más profundo representado en las diosas paganas, de la luna y de los ritos celtas. Entonces nos habla de esto, de esa influencia que tenían estos personajes en el siglo XIV, de los ideales de caballería que aún seguían existiendo en el siglo XIV, que sobrevivían a duras penas porque estaban siendo reemplazados por lo que era el capitalismo en aquel momento, es decir, los comerciantes, el pensamiento mercantilista y el pensamiento mercantilista a todos los niveles, incluso en el cuerpo de las propias hijas. Las hijas eran moneda de cambio. Cuando empecé a leerlo, una de las anotaciones que tengo es que Lourdes le estaba haciendo un favor tremendo a la obra de Shakespeare. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo es capaz de leer teatro. Hay gente que no tiene paciencia para la poesía, que no tiene paciencia para el teatro. Yo para la poesía tengo muy poca paciencia. No soy tan etérea. Yo para leer poesía tengo que tener el día y tengo que tener el sentimiento, las ganas de leer poesía. No voy a ver un libro de poesía y lo voy a comprar como compro cualquier otra novela o cualquier otro libro. Yo necesito sentir la necesidad de la poesía. Si no la siento, soy incapaz de leerla. Pues hay gente que con el teatro le pasa lo mismo. Hay gente que no tiene paciencia para leer el teatro. Entonces, para esa gente, yo pensé, pues mira, Lourdes ha hecho aquí un favor a la obra teatral shakespeariana y está haciendo el mismo favor que están haciendo los mangas con las grandes obras literarias, que ahora sabéis que hay mangas que están reproduciendo en cómics obras literarias como Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Jane Eyre, y muchos lectores jóvenes se van a por esos mangas y después dan el salto a la novela para ver cómo es la original. En ese caso, el manga está haciendo un gran favor a la literatura universal. Y yo dije, pues Lourdes está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de hacer un manga, ha hecho una novela. Nada más lejos de la realidad. Porque conforme iba avanzando, de pasar a pensar que sería una buena obra de apoyo para leer a Shakespeare, me di cuenta que era algo totalmente distinto. Que había que entender la novela y que no era para nada una forma de hacer más fácil la obra de Shakespeare, sino que tenía una profundidad implícita en sí misma propia del pensamiento de Lourdes. Y es que lo que Lourdes ha hecho aquí ha sido
diseccionar y analizar los sentimientos de los distintos personajes. No solamente de Romeo y Julieta, es que le ha dado sentimientos y razones que Shakespeare no da a los otros personajes secundarios, mostrándonos sentimientos nobles, como en Constanza, la madre de Romeo, o en Fray Lorenzo, o muy bajunos y llenos de intereses, como en la madre de Romeo, Verde, o Paris incluso, que para mí Paris es de un cinismo terrible por ganarse el favor de una de las familias más importantes de Verona, incluso después de la muerte de Julieta. Me parece una cosa bajuna, no sé si he entendido bien lo que ha querido decir Lourdes, pero me parece muy bajuno lo que Paris, como Paris intentaba quedar bien con su suegro para ver qué podía sacar, ya que no podía haberse casado con Julieta, haciéndose el enamorado desconsolado y haciendo promesas de no olvidar jamás a Julieta y llevarle flores todos los días a su tumba. Entonces, creo que esos sentimientos de Paris yo no me los creo y creo que es de lo más cínico que yo he leído nunca. Asimismo, Lourdes deja muy bien reflejado, porque ha respetado mucho las metáforas poéticas de Shakespeare, las ha respetado muchísimo, pero también nos muestra, nos explica algo que no todos los lectores son capaces de ver, que es la diferencia de caracteres entre Romeo y Julieta. Si ya esta diferencia de carácter es muy patente en la obra de Shakespeare, en la obra de Lourdes se profundiza mucho más en ella, originando un contraste muy grande entre el grado de madurez que alcanzan los sentimientos de Julieta frente a los infantiles y más superficiales de Romeo. Pero es que además Lourdes ha dotado la historia de una simbología mística que es fruto de sus lecturas de otros autores que también han hecho esto, como es Marion Zimmer Bradley, Becker, Oscar Wilde, y también se nota que ha estudiado y se ha basado en las filosofías y creencias antiguas. Por esta misma razón, las creencias casi paganas de Fray Lorenzo, que además eran perseguidas en aquella época, hablan directamente al corazón del lector, porque quizás guardamos un residuo de lo que defiende la teoría junguiana. El inconsciente colectivo permanente durante generaciones, aunque se pierdan los conocimientos, al igual que el instinto adquirido de muchos animales, aunque estos se hayan criado en cautividad y entre humanos. Por eso, cuando se habla de la noche y de la luna como la diosa, cambiante muchas veces en una deidad de doble cara, como le pasa a Janos, el único auténtico dios romano, que es el dios de dos caras, el dios de las puertas, de la verdad y de la mentira, pues cuando se habla de la noche, como digo, o de la luna, a veces beneficiosa, otras veces destructiva, el lector, el alma del lector la reconoce, se estremece, se enamora y de alguna forma siente haber regresado a sus raíces. Es como si empezara a recordar. Esta fuerza de la diosa, ¿dónde se representa? ¿Dónde se deja representada aquí? Pues en el cambio de Julieta de niña a mujer en cuestión de horas. Y además mucho antes de encontrarse con Romeo. Y esto nos hace entender que los cambios más importantes de la vida no dependen de nadie externo a nosotros. Esos cambios son profundos en nosotros y son cambios que no puede ayudarte a hacer nadie, se hacen a solas. Las fases más importantes de la vida, como es el nacer, el morir y los cambios a un nivel interno, es algo que son cambios donde la persona está absoluta y completamente sola. Y a veces esta soledad puede resultar devastadora psicológicamente, porque no hay a nadie a quien contárselo. Se lo puedes contar, pero nadie puede hacerlo por ti y nadie va a entender a entenderte, a entender qué es lo que está pasando. Es algo que se tiene que vivir y asumir en soledad. Esta obra se nota que no ha sido escrito a la ligera, ha sido, creo yo, y estoy segura que no me equivoco, muchísimos estudios, muchísimo tiempo de estudio, muchísimo tiempo de lectura. Y de hecho es así porque, sé que es así porque algo que ocurre tan solo en 3 días, parece que pasan meses y años
hasta que se llega a la resolución final, y en la novela solamente todo pasa en 3 días. Sin embargo, hay tanto que cortar en esta novela, te dice tanto, que el lector parece que pasa mucho más tiempo. Y luego es una de esas novelas que luego te da ese colapso lector, porque tienes que pensar en todo lo que has leído luego y tienes que tomarte un tiempo de descanso, porque es muy densa en ese aspecto, en el aspecto de todo lo que guarda y de todo lo que te va enseñando y de todo lo que vas reconociendo en ella. Se nota que es una obra que no está pensada para ganar beneficios. Evidentemente es lo que se busca, pero no está pensada exclusivamente para eso. Es una obra que está hecha desde el corazón y eso se nota. Cuando hablo de beneficio, los hablo económicos y también de reconocimiento. Creo que esta obra va mucho más allá de eso, porque además no solamente se centra en los personajes de Shakespeare, sino que estamos ante un estudio de lo que son las raíces de los verdaderos Romeo y Julieta. Pero esto lo voy a contar en las curiosidades. Como he dicho, creo que esta obra, Lourdes, la ha tenido que estudiar mucho, no solamente la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, sino de dónde viene esa obra. Y es que Shakespeare no fue el inventor de Romeo y Julieta. Pero claro, para saber eso tienes que investigar. Bueno, pues parece ser que realmente la familia de los Montesco y los Capuleto existieron en Verona. Son dos familias reales que vivieron allí. No quedan constancia de que fueran enemigas, pero podría ser, no sería descabellado, sobre todo porque estaba este problema entre los gibelinos y los güelfos. Entonces, Romeo y Julieta de Shakespeare, Shakespeare reescribió su Romeo y Julieta a raíz de un texto de Luigi da Porto, que a su vez tomaría la leyenda de Masuccio Salernitano, que escribió Mariotto y Cazzotta, al que seguramente Lourdes también habrá investigado y se habrá preocupado por leer antes de escribir Verona 1303, y si no, también que lo diga ella si es así. ¿Qué tienen en común entonces la obra de Lourdes con la de Shakespeare? Todo, porque además el final es exactamente como el final que escribió Shakespeare, mientras que Luigi da Porto parece ser que mata llega hasta el mismo nivel, escribe hasta que Julieta se toma la poción que le da Fray Lorenzo para hacerse pasar por muerta. Romeo regresa para ver su entierro, es procesado judicialmente, creo que es ahorcado si no recuerdo mal, y Julieta al final termina quitándose la vida. O sea que hay diferencias entre la historia de Shakespeare y la historia de da Porto. Lourdes ha respetado la historia de Shakespeare, pero se ha basado también en esos textos antiguos de Luigi da Porto y de Masuccio Salernitano. Y esto me lleva a otra reflexión, para terminar ya el vídeo, que ya se está haciendo un poco largo, me lleva a otra reflexión. Nadie ha puesto jamás en duda el trabajo y la originalidad de los hermanos Grimm, recopiladores de los cuentos que conocemos hoy en día, la mayoría. Los hermanos Grimm eran alemanes, Shakespeare era inglés. ¿Y qué pasará con los españoles? Pues que, como siempre, nuestro complejo español, que aquí nunca sabemos apreciar lo que tenemos. Y cuando lo tenemos, intentamos tirarlo por tierra. Hay una corriente que me quedé asombrada cuando la conocí, que echa por tierra la creatividad de Gustavo Adolfo Bécquer, porque escribió sus leyendas a raíz de leyendas ya existentes. Qué curioso, lo mismo que ha hecho Shakespeare y lo mismo que hicieron los hermanos Grimm. Y nadie duda de ellos, pero sí se intenta tirar por tierra el trabajo de Bécquer. Tampoco nadie aquí sabe darle el reconocimiento que merecería nuestro recopilador hoy en día vivo español, Antonio Rodríguez Almodóvar,
que escribió sus cuentos Al amor de la lumbre, entre muchos otros, y ya lo comenté aquí también cuando presenté el vídeo, y nadie le da el valor que merece ese hombre, que ha hecho el mismo trabajo que hicieron en su día los hermanos Grimm, pero con cuentos nuestros, españoles. Entonces, gracias a estos recopiladores, tenemos estas historias tan hermosas que se hubieran perdido en cualquier rincón húmedo, apolilladas, comida a lo mejor por los pececillos plateados, que son unos bichitos que se comen libros, y que se hubieran perdido en cualquier archivo oscuro de cualquier rincón del mundo. Así que gracias a los recopiladores, gracias a los que rescatan las leyendas, porque ahora podemos disfrutarlas. Y gracias a Lourdes por traernos esta obra magnífica, donde como digo, se diseccionan todos los sentimientos, todas las razones de los personajes, incluidos, que se me había olvidado decirlo antes, la de Rosalina, que en la obra de Shakespeare pasa sin pena ni gloria como un mero incidente, y que Lourdes ha dotado pues de motivaciones para su rechazo hacia Romeo, y la ha dotado de una historia propia. Así que también gracias a Lourdes por esta obra, por hacer los personajes más cercanos y por hacer que podamos entender más el porqué de ciertas cosas que Shakespeare no explica en su obra. Ratoncillo, esta es mi recomendación, Verona 1303. Nos vemos aquí el lunes que viene. Pasad una feliz semana y leed todo lo que podáis.